Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a este nuevo espacio de noticias aquí en Canal 100, el canal de la Cooperativa de Agua, Energía y otros servicios comunitarios de 2 de Mayo Limitada. Quien les habla, Daniel Orloff, y en los próximos minutos les vamos a traer un resumen de todo lo que estaba pasando, lo que pasa y lo que pasará en nuestra región, en nuestro municipio, en la provincia, en el país y el mundo. Hay mucha información, así que sin perder más tiempo vamos a las noticias del día de la fecha. Bueno, el día miércoles hubo sesión en el Consejo Deliberante de 2 de mayo, sesión que nosotros transmitimos en directo a través de las pantallas de Canal 100 y por supuesto también el video está disponible ahí en YouTube para que lo vuelvan a ver. En este último encuentro de los concejales se habló de varias cuestiones, sobre incluso creo que después de la sesión se hizo una breve reunión de comisión para definir algunos temas, pero lo más importante es que durante la sesión se habló de los siniestros viales en nuestro municipio. Hay dos proyectos que se presentó al mismo tiempo sobre tablas, uno del Ejecutivo y otro de la concejal Janina Holland, en donde se prohíbe o se prohibiría el acceso sur de 2 de mayo. Se prohibiría el acceso. Esa misma calle serviría como salida. Es decir, quien viene, por ejemplo, sobre la Avenida del Colón o quien viene sobre Ruta Provincial 11, lo mismo, ya sea en nuestro municipio, quien viene desde el Alcázar o lo que sea, puede salir hacia Ruta Nacional 14 por allí. Pero no puede ingresar desde Ruta Nacional 14 al municipio o ingresar a la Avenida del Colono desde el acceso sur. Tendría que hacer la rotonda para poder ingresar al municipio, ya sea a través del Austral o a través de otros caminos lindantes que hay, ingresar al pueblo desde ahí. Esto podría traer algunos inconvenientes porque lógicamente va a saturar mucho el ingreso de vehículos a través de la rotonda de 2 de mayo, pero es una solución parcial. ¿Se entiende? Es una solución parcial. Yo había unos mensajes, algunos comentarios que decían, hay que poner una rotonda. Y yo dije, wow. No se nos había ocurrido, a nadie se le había ocurrido poner una rotonda ahí. Menos mal que escribiste en un comentario en Facebook, porque si no, nunca lo había enterado. Nunca nos se lo hubiese ocurrido. Una rotonda ahí ya está claro. El tema es que no hay plata. Ese es el tema. No es que no se haya pensado en todas las alternativas que la gente opina. Es que no hay dinero. Es la alternativa más económica y que podría funcionar al corto plazo. Al corto plazo. El Ejecutivo presentó un proyecto mucho más amplio donde pretende que sirva de acceso el de Ruta Nacional 14 hacia 2 de mayo si venís de la Rotonda Norte o venís el Parque Sur, como quien va hasta Salto Encantado y dobla hacia el Hotel Austral. El proyecto de Holland prohibiría todo acceso, porque sigue siendo peligroso. Sigue siendo peligroso. Y lo mismo se prohibiría el acceso, como pueden ver en pantalla ahí, en ese camino terrado, que en principio originalmente ese camino era para llegar hasta la estación subtransformadora. Después se empezó a ampliar y conecta con otras partes urbanas ahí o semiurbanas. Pero también se prohibiría ese acceso. Y luego, bueno, está todo lo que es señalización. Se pondrían, no sé si la palabra son tachas o varillas, prácticamente desde ahí, desde del acceso hacia el Bosque del Descanso, sería, ¿no? Así en línea recta, un montón de varillas para que nadie que venga en sentido Bosque del Descanso, Salto Encantado, Aristóbulo hacia 2 de mayo, pueda doblar porque están las varillas puestas. No pueden, porque si no se van a mandar contramano, es así, lamentablemente. A mí me ha pasado con un colectivo que iba allí en esta zona como queriendo ir para Aristóbulo y de frente tenía un colectivo porque no quería dar la vuelta. Entonces la idea es poner así unos palillos de goma que generan mucho daño al vehículo. O sea, se doblan, pero si impacta un vehículo te puede romper el vehículo y puede provocar daños bastante jodidos al vehículo. Y también hablaban de poner un radar permanente.
Porque en realidad de que este radar móvil está ahí, hubo un 187% más de accidentes, aproximadamente. Y todos fueron de día, delante del radar. Yo creo que el radar tendrá unas imágenes espectaculares de los siniestros, porque lo que va desde el 2026 nomás, ¿eh? No hace falta irnos a muchos años atrás, porque también el informe del Ejecutivo traía los siniestros viales redactados por la policía de la provincia de Misiones, principalmente nuestra comisaría, relatando todos los hechos recientes, lo cual los tenemos publicados, todos los hechos, no son tan difíciles de entender. Ahora, más atrás todavía, como quien va hacia el Parque Sur, en esta flecha roja chiquita que está en pantalla, también hay un acceso donde está la paradita verde. Hay una paradita verde que está literalmente enfrente de una de las entradas al Parque Sur. Y también eso es complicado porque mucha gente también hace maniobras para entrar al Parque Sur, como quien va desde el acceso sur al acceso norte, entre la rotonda y este acceso, y quiere ingresar al Parque Sur doblando hacia la izquierda, vamos a tener el mismo problema. El tema puntualmente de este acceso es que detrás, si vos vas en sentido Aristóbulo del Valle 2 de Mayo, tenés una bajada. Y del sentido Ruta 11 hacia la Ruta 14 también tenés una bajada. La única recta es la que recta, es más o menos recta, la que va entre los paredones como quien va a la rotonda. Esa es la única recta que, entre comillas, hay, ¿no? Recta. Pero las otras son como dos bajadas que se unen. Entonces, no se puede poner un semáforo, no se puede poner un lomo de burro como tiene Salto Encantado, porque las condiciones no están dadas. ¿Cuántos vehículos se necesitan para llegar hasta el cerro o hasta la parte baja del cerro que se encuentra yendo hacia el Salto Encantado? Si viene un camión cargado, una persona que no conoce la ruta a una velocidad media, estoy hablando de 80-100 kilómetros, no estoy hablando más que eso, que es lo que se debería andar en una ruta nacional, y de golpe encuentra una cola de vehículos que están estacionados por un semáforo, este hombre va a quemar todos los frenos que pueden llegar a ver y va a terminar volcando para no llevarse todos los autos puestos. Lo mismo si hay un lomo de burro, no se puede reducir la velocidad. Incluso el proyecto del Ejecutivo planteaba cruzar por esa intersección a 20 kilómetros por hora, lo cual es no un delirio. Lo siguiente, 20 kilómetros por hora es prácticamente ir estacionado. 60 ya estaría bien, 40 ya exagerando. La idea es poner entonces, sí, un radar fijo con los indicadores de velocidad, como tienen en Brasil o en otros puntos del país, en la provincia, como hay en Posadas también, que te marcan tu patente y te marcan la velocidad de tu vehículo. Y luminarias LED y un montón de otras cositas extra que les encanta, las luces, no sé, si realmente ayuda a poner luces o no. Y mucha gente dice, che, pero porque hay 2 o 3 personas que no saben conducir, tenemos que hacer todo esto. Sí, porque si no siguen muriendo. Lamentablemente, hubo demasiados siniestros viales, mucho más de lo que la policía informó al Ejecutivo, muchos más. Y si nos remontamos a solo 5 años atrás, son muchísimos los siniestros viales en esa intersección, en ese acceso. Son muy complejos. Y bueno, hay un montón de debates más, porque no nos olvidemos que el presidente del Consejo Deliberante tiene su hotel ahí, también hay un debate sobre el acceso, bueno, eso ya entra en otra instancia. Pero al menos en principio los dos proyectos coincidirían con esto y lo más probable es que se concrete en los próximos meses y se impida el acceso, al menos viniendo desde Salto Encantado hacia 2 de Mayo, por Ruta Provincial 11 o Avenida del Colón, desde Ruta Nacional 14. Eso sería algo que estoy seguro que se va a terminar aprobando y este proyecto se va a concretar en el corto tiempo. Mientras tanto, ya declararon emergencia vial, por lo que tengo entendido, y esto le facilitaría y le da más herramientas también a la policía y a los inspectores de tránsito también para actuar. Estaría declarada la emergencia de tránsito por la situación de ese lugar. Bien, pasamos a otro tema porque tenemos muy poco tiempo. Una inversión privada de $5 millones proyecta una central hidroeléctrica de 3 megavatios entre 25 de mayo y 2 de mayo. A mí me ponen los pelos de punta que la gente ponga 2 de mayo con número. ¿Por qué no va con número? Solamente las fechas patrias van con número. 25 de mayo es correcto, va con número. 9 de julio, sí, correcto, va con número. Todo lo demás, como 3 de mayo, que es una localidad que existe en Misiones, va con letra. 2 de mayo va con letra, no va con número.
y le meten con número y ya está, y tan ancho que se quedan. Pero bueno, la idea de este proyecto sería el mismo proyecto que en su momento hizo mi abuelo, que es Saltito 3, básicamente, ¿no? Un proyecto que involucraría 2 de mayo, 25 de mayo y creo que también Aristóbulo del Valle, o no sé si Salto Encantado, pero bueno, estarían 3 municipios involucrados, en principio estos dos, porque son los que más afluentes tienen. En un principio lo iban a hacer las cooperativas, pero los costos eran muy elevados, estamos hablando de 5 millones de dólares, y creo que se queda corto, ¿eh? Creo que se queda corto. La idea es generar unos 3 megavatios, entendamos que el saltito genera mucho más, o sea, pero en principio sería esa. Vamos a ver si podemos Tener las compartir charlas parte en el espacio, de la charla que dio Fernando Nielsen, que es gerente de bioenergía y que pretende dar esta solución. Recordemos que esto surge de la charla o de la reunión que hubo entre los intendentes en el municipio de 25 de Mayo, donde también participó el intendente 2 de Mayo, de 25 de Mayo obviamente, porque era el anfitrión, de Santa Rita, bueno, de casi todas las localidades que se encontraban dentro del territorio del departamento Guaraní, perdón, del departamento Cainguás y 25 de Mayo, ¿no? Que son los dos departamentos que estaban ahí reunidos. Y dentro de esas reuniones se plantearon estas cuestiones, entre otros temas, ¿no? Porque también se habló de una recomposición económica histórica, algunos beneficios para algún tipo de situaciones, pero en principio lo más interesante sería esto que voy a compartir con ustedes. la predisposición que nos brindó el intendente de 25 de mayo, con quien venimos hablando hace rato, esta reunión donde iban a estar los ministros y demás, a exponer una posibilidad que ofrecemos desde Bioenergía para la instalación de un pequeño aprovechamiento hidroeléctrico en 25 de mayo. ¿Sí? Este pequeño aprovechamiento tiene una necesidad que es la autorización de la provincia para el uso de los recursos hídricos. Nosotros como empresa venimos hace 2 años ya haciendo estudios pertinentes a ver la factibilidad de este proyecto en lo técnico, en lo económico y hasta en qué impacto podría llegar a tener, digamos. Por eso que venimos a decirle claramente como empresa, tenemos la posibilidad de invertir estos 5 millones de dólares, que son más o menos lo que costaría la instalación de esta represa, este pequeño aprovechamiento, digamos, de 3 megawatts. Esta disponibilidad energética viene en un punto neurálgico de la provincia donde no hay distribución, por lo cual viene a salvar situaciones que son bien complejas, digamos, en la distribución de energía. Así que bueno, esperamos tener una respuesta favorable de parte de la provincia. Nos pusimos a disposición para tener las charlas en el espacio que ellos crean necesario, en lo ecológico, en lo técnico, en lo financiero, para poder llevar adelante esta propuesta que tenemos como empresa privada. Ok, entendamos esto. Si una empresa está haciendo el estudio de impacto ambiental es porque el proyecto sale. Nadie va a gastar millones de pesos en hacer un estudio de impacto ambiental que le dé negativo. O sea, si ellos hacen el estudio porque están convencidos de que funciona, pero quieren saber, bueno, los detalles, no mucho más. Por eso siempre les digo, o casi siempre cuando surge el tema, si ustedes escuchan que se está haciendo el estudio de impacto ambiental de Corpus, es porque Corpus se va a construir, sin más. O sea, es así. Y en este caso, si se está haciendo el estudio de impacto ambiental, es porque se va a hacer. He tenido posibilidad de ver el proyecto y está muy bueno. El proyecto está muy bueno y respeta gran parte de lo que era el proyecto original. Ya existe un estudio no tan completo como el que están haciendo ahora, que se hizo allá a fines de los 70, principios de los 80. Obviamente la geografía no cambia mucho en 20, 30, 40 años. Sí cambia las necesidades energéticas. Y como él decía, en ese lugar puntualmente hay poco recurso energético y 3 megavatios, si bien no es algo que te va a salvar la vida, sí es algo que puede llegar a colaborar y ayudar muchísimo, y más si es una inversión privada. Es una inversión que después va a buscar recuperar ese dinero. O sea, nadie hace altruistamente las cosas, ¿no? Evidentemente es una empresa que busca tener beneficios. Y el gerente de Bioenergía, Fernando Nielsen, que vemos acá, decía que, bueno, a partir de biomasa forestal en Cerro Azul, trabaja hace 2 años con los estudios para evaluar la factibilidad del emprendimiento y ellos creen que están en condiciones de hacerlo. La central tendría una generación de 3 megavatios y se emplazarían sobre un terreno en propiedad de la empresa ubicado en un punto equidistante entre 25 y 2 de mayo. Estos 3 megavatios podrían abastecer a una población como Cerro Azul. Después de analizar la demanda junto con la cooperativa 25 de mayo y 2 de mayo,
entendimos que esa energía estaría destinada exclusivamente a esa zona, donde actualmente rondan entre 4 y 5 megavatios el consumo. Y lógicamente, además, se incrementaría la disponibilidad energética y obras complementarias durante la construcción. Se aportaría también una fuerte cantidad de energía renovable con costos significativamente menores a los actuales. Y lógicamente, falta la autorización técnica de la provincia de Misiones para avanzar con esta inversión de 3 megavatios. Entendamos que esto es una central hidroeléctrica, porque más allá de que ellos trabajan con, digamos, biomasa, esto va a ser va a ser con corrientes de agua. Y esto le permitiría, obviamente, tener un movimiento de 3 megavatios. No sé, este proyecto originalmente lo vi antes de hace 3 años atrás. Los accesos son complejos, pero es factible. Así que lo que faltaría ver es cuánta disponibilidad de agua hay durante todo un año o durante varios años, porque va cambiando, como para hacer un cálculo. Dicen 3 megavatios, pero yo me animaría a decir que es un poquito más. Puede estar entre 2,5 y 3, algo, pero puede andar por ahí. Igual no está mal, está buenísimo el proyecto. Bien. Más información. Lamentablemente un trabajador murió durante una poda de árboles en el Soberbio. Un hombre de 44 años falleció este viernes por la tarde tras sufrir un accidente laboral sobre ruta provincial 13 a la altura del kilómetro 47 en el Soberbio. Recuerden, y vuelvo a repetir con esto, que el kilometraje hace unos años ya cambió. Antes el kilometraje partía del Soberbio hacia San Vicente y ahora parte de San Vicente hacia el Soberbio. Por eso, si dice kilómetro 47 o kilómetro 48, no es la zona del cementerio de San Vicente, sino es una zona ya casi llegando al Soberbio. Esto ocurrió a las 15:05. Roberto de Melo realizaba tareas de poda junto con su hermano. Él estaba trabajando en la poda de la zona y una de las ramas cayó sobre su cuerpo, provocándole la muerte en el lugar. La policía estaba trabajando para esclarecer la situación de los hechos. ¿Qué quieren que les diga? Es fortísima la noticia. Acá lo que no se ve el cuerpo, porque hay un montón de fotos, de la que elegimos es esta porque es la más decorosa. Pero ahí trabajó bomberos voluntarios, que nos faltó mencionar. Bomberos voluntarios del Soberbio y por supuesto también la policía de la provincia de Misiones, que hizo el tema de peritaje junto con los bomberos. Choque hoy en San Vicente, fuerte el choque, una mujer lesionada y otros 3 heridos graves. Cuando hablamos de mujer lesionada, hablamos con lesiones leves, ¿sí? Lesiones que no revisten gravedad de su vida. Los otros sí están graves. Hay 3 personas que resultaron lesionadas en un siniestro que ocurrió este viernes a las 14:15 aproximadamente, un poquito antes, más o menos a esa hora, en el kilómetro 980 de San Vicente, sobre la Ruta Nacional 14. Todavía se está investigando cómo este Fiat Palio, conducido por Vanina Alejandra, de 33 años, y un Volkswagen Gol al mando de Rubén Rosendo, de 52, impactaron. Vanina Alejandra sufrió fractura de su rodilla, tiene un tiempo de curación de unos 20 días mínimo, mientras que Rubén Rosendo presentó múltiples fracturas costales con un tiempo probable de curación aún no determinado. Y la acompañante del Volkswagen Gol, Janina Micaela, de 30 años, sufrió fractura de fémur derecho, también con unos 90 días de recuperación mínimo. O sea, esto no fue un golpecito, fue un golpe duro, duro. Tremendo accidente que ocurrió en la tarde de hoy. Bueno, padres cortan ruta provincial 17 en San Pedro por falta de designación de docente. Padres de alumnos de la escuela 108 realizaron este viernes un corte en la ruta provincial 17 a la altura del paraje de Picada Obraje. Esto es en San Pedro, sí, en San Pedro. Para reclamar la designación de docentes en el aula satélite ubicada en el paraje del kilómetro 80. La medida comenzó durante la mañana con la participación de 40 padres autoconvocados, quienes interrumpieron el tránsito en ese sector para manifestar su situación. Dicen, de otra manera, no nos escuchan, no nos ven, no nos prestan atención, cortan un ratito, se retiran, pero por lo menos como noticia sale y se sabe por qué están reclamando y qué es lo que están reclamando. De otra manera, no aparecen en los diarios, no aparece la información en ningún lado, a pesar de que nosotros hemos hecho nota con los padres y demás, y la situación de la directora y demás también. Pero bueno, el tema es que, claro, ellos necesitan respuestas y el Consejo General de Educación no está
resolviendo absolutamente nada. Quiero hacer unos minutos porque estoy recibiendo mucha información de la policía justo ahora. La policía incorporó nuevas pruebas y profundiza la investigación tras un supuesto secuestro en Bernardo de Irigoyen. Este es cierto, ahora lo vamos a analizar porque tengo ahí unas imágenes, pero ya les cuento rápidamente de qué se trata. La justicia encontró una camioneta secuestrada durante el procedimiento de anoche que permitió incorporar nuevas pruebas a una investigación. Uno de los presuntos secuestradores permanece detenido, mientras que el hombre inicialmente rescatado también quedó demorado preventivamente por disposición judicial, ya que los investigadores no descartan posible vínculo entre ambos por el marco de causas vinculadas a actividades delictivas transnacionales. Esto quiere decir chiveo, básicamente, ¿no? En el marco de la investigación por el presunto secuestro de un hombre y enfrentamiento armado anoche en Bernardo de Irigoyen, este viernes se realizó la requisa de una camioneta Volkswagen Amarok que fue utilizada por los presuntos delincuentes para trasladar a este hombre, que se considera víctima, y la medida fue dispuesta por el juzgado de San Pedro, que se llevó a cabo con presencia del juez Gerardo Belga Palomar y el director general de seguridad de la provincia de Misiones, el comisario general Raúl David Maslowski, quienes estuvieron en el lugar. Bueno, no sé si esto está publicado, ahora vamos a refrescar alguna de las páginas de noticias y veremos qué onda. Y después, que otra cosa más, policía asistió a un hombre desorientado en la terminal de Oberá. Bueno, noticias. Un hombre falleció mientras realizaba podas, bueno, es lo que acabo de informar. Y tras amenazar de muerte a un joven, un delincuente con antecedentes fue detenido en Panambi. Además, noticias todavía. Detuvieron a 2 delincuentes y recuperaron toda la documentación robada de un vehículo en Oberá y los implicados de 20 y 21 años fueron detenidos. Otra noticia más, tras más noticias. Un llamado desesperado activó el 911 de Misiones, permitió hallar sano y salvo a un trabajador en Neuquén. La hermana de un joven misionero denunció que había recibido un pedido de auxilio y se había contactado con él en el medio de menos de una hora. El Centro Integral de Operaciones 911 coordinó y junto con la policía de Neuquén lograron localizarlo sano y salvo. Pero bueno, esa es la información así de último momento. Por eso voy a ver si alguna de estas cosas ya están publicadas en algún medio, que yo le llamo medio provincial, pero son medio de Posada en realidad. No, todavía no está publicado. Así que tómelo como una información así de última hora. Mientras tanto, actualizamos más información. Bueno, ahora sí, seguimos con las noticias. Esto fue solamente un paréntesis para comentarles las noticias que nos llegan. Igual tenía algo acá separado por el tema de lo ocurrido acá en Bernardo de Irigoyen, que era esto. Secuestros y persecución en Bernardo de Irigoyen. Un detenido en el operativo sigue en custodia. Tanto el hombre que había sido privado de su libertad y rescatado posteriormente recibió el alta médica. Esta sería la camioneta que ahora estaban periciando. Pero bueno, las otras fotos que tengo ahí son mucho más detalladas porque ya están haciendo el procedimiento en el lugar. Tenía por acá algo más. Sí, un motociclista falleció. Había resultado gravemente herido en un choque en Fracrán. José Márquez, de 45 años, falleció el miércoles luego de permanecer enterrado en terapia intensiva por las lesiones que había sufrido el domingo en Fracrán cuando chocó con estos vehículos. El accidente se registró cerca de las 20:10 sobre la Ruta Nacional 14 en el kilómetro 1002. Una Honda Bros 125 conducida por Márquez y un automóvil Fiat Uno al mando de un hombre de 48 años que viajaba acompañado de 2 adolescentes de 17 y 16 años. Terminaron ilesos, pero bueno, impactaron contra el motociclista y este lamentablemente por las lesiones falleció. La justicia le notificó sobre la situación en homicidio en situación de accidente de tránsito. Está llegando más información de la policía de la provincia de Misiones. Tras un allanamiento, a ver si puedo leerlo. Tras un allanamiento, arrestaron al presunto responsable de un incendio intencional en Ruiz de Montoya. Un hombre de 33 años fue detenido este viernes en Capiobí por una investigación por un incendio en una vivienda ocurrido durante unos días atrás, esto en Puerto Rico. La investigación fue llevada adelante por la comisaría de Ruiz de Montoya, quien tras múltiples tareas de inteligencia lograron detener al sospechoso. Ocurrió en la madrugada del 19 de junio este incendio. Tremendo, ¿eh? Están a full los muchachos. Algo así increíble.
Tenía algo más por acá, esto del soberbio. Sí, bueno, es algo que ya hemos hablado, pero no está de más repasarlo. El soberbio se prepara ante posibles inundaciones por la llegada del fenómeno del Niño. El Comité de Crisis del Soberbio intensifica trabajos y relevamiento en los barrios más vulnerables por la posible llegada del Niño que podría afectar las lluvias con valores mucho más altos de lo habitual. Esta foto puntualmente es una foto aérea, obviamente, pero del Soberbio en 2023. Y no fue una inundación tan grande. Fíjense hasta dónde llegó todas las casas que tocó y afectó. El río pasa muchísimo más lejos donde están estas casas afectadas, ¿eh? Muchísimo más lejos. Lo que pasa es que, claro, uno ve la imagen aérea y uno no dimensiona las distancias. Uno cree que es poco, pero si usted se imagina que entre casa hay una calle y es un pedacito así, desde donde están estas casas hasta la otra punta vendría a ser hasta donde está casi el extremo donde se encuentra el río Uruguay. Estamos hablando de muchísimos metros. Es impresionante todo lo que eh, subió el agua e incluso afectó a gran parte de la población del Soberbio. Se cree que esto entre julio y octubre vamos a tener estas precipitaciones intensas. De hecho, este fin de semana, mañana y pasado, bueno, si estás viendo la repetición de este programa, sería hoy sábado, estarían más o menos dándose las primeras precipitaciones. De todas maneras, la semana que viene no creo que haya lluvias intensas, todo lo contrario, pero sí va a bajar mucho la temperatura. Ahora este fin de semana va a subir un poco la mínima y la máxima, o sea, va a aumentar, va a ser un poquito más de calor, mucho más humedad, y después sí sol, pero con mucho frío. Bueno, Julián Krusevlinski fue uno de los que hablaba sobre esto, y claro, él recordó la inundación del 2014. Esa fue durísima, porque esta se comparaba con una que ocurrió, no sé si a fines de los 70, a principios de los 80 en el Soberbio, donde también hubo una inundación brutal. Y en el 2014 se repitió. Esta imagen en el 2023 no fue tan grave. Imagínense la cantidad de agua, porque incluso más por allá atrás, en esta imagen, viene en la esquina superior izquierda, hay otro desvío del río Paraná. No me acuerdo cómo se llama ese arroyo. Entonces, Soberbio, si te pones a pensar, está rodeado. Si esto se desborda ese arroyo y demás, por más que la geografía haga que el Soberbio esté en una parte un poco más alta, se ve afectado igual y desborda de un lado al otro. Es impresionante. Ustedes no se imaginan lo que es el Soberbio. 600 milímetros mensuales cayeron en aquel momento. 11 metros de altura alcanzó el río, no, mucho más de 11 metros. En el 2014, no, mucho más. Creo que llegó a los 13. Creo que llegó a los 13. Bueno, lógicamente están trabajando ahí con la represa de Foz de Chapecó, que es una de las que por lo general liberan el agua cuando estas situaciones ocurren, pues si no la represa se rompe. Mucha gente cree que las represas inundan. Las represas inundan desde el punto donde están para atrás. Desde el punto donde está para adelante, cuando abren sus compuertas, sería el circuito normal del río o del arroyo según como el agua corra y la intensidad que tienen. En la inundación siempre se da la represa para río arriba. Río abajo, el agua corre tal cual como sería si lloviera o no lloviera o el caudal normal del río. Es como si no estuviese la represa, digamos. No es que la represa abre y se inunda todo. No, no, no. Aunque no estuviese la represa, se inundaría igual. Solamente que, claro, ellos de manera controlada ya van avisando y varias horas después uno ya puede tomar la iniciativa de hacer digamos, la evacuación de las personas que presuntamente se vean afectadas por esto. A ver, para que estoy recibiendo muchísima noticia de la policía en este momento, mientras estoy haciendo este programa. Detuvieron al autor de un robo a mano armada en un comercio. La policía detuvo a un hombre de 39 años señalado como autor del robo calificado de San Vicente, donde intimó a una empleada con un cuchillo para sustraer un paquete de galletitas y un paquete de cigarrillos. Increíble. Ocurrió en un local de 24 horas en Avenida Constitución, donde la víctima de 26 años fue amenazada mientras atendía el comercio. El hombre de 39 años fue detenido. ¿Y acá qué otra más tengo? Policía bajando un gato de un árbol. Espectacular. Bueno, nada. Me llega esa información. ¿Qué quieren que les cuente? No les voy a mostrar esa foto. Ya está, ya. Bueno, sesión de la Cámara de Diputados. Ayer sesionó también la Cámara de Diputados de la provincia de Misiones. Fue un tema. La sesión de ayer fue maravillosa. O sea,
Eh, yo pensé que los 41 votos ya era un logro, porque hay 40 diputados y de golpe apareció un diputado mágicamente. Fue un error del sistema, pero no importa. Pensé que eso iba a ser. Pero todo lo que está pasando en la Cámara de Diputados, discuten más de temas nacionales, de Adorni, de Sturzenegger, de todo lo que pasa en Buenos Aires, de lo que pasa en la provincia de Misiones. No hablan de la provincia de Misiones. O sea, muy poco de la provincia de Misiones. Yo entiendo una cosa está relacionada con la otra, que en definitiva las políticas nacionales nos afectan y en definitiva hay que tratarlo. Pero el poder legislativo no tiene la potestad, tiene sí la libertad de hacerlo, pero no tiene la potestad efectiva de hablar o de tratar temas de lo que el Ejecutivo hace o deja de hacer en Buenos Aires. Vos estás destinado como diputado provincial a cuestiones legislativas de la provincia de Misiones. Y yo a veces veo que, principalmente Cacho Bárbaro y el Partido Agrario Social en su conjunto, piden su tiempo para hablar sobre cuestiones políticas de Buenos Aires. Y hablan mucho, no es poco. Casi todas las sesiones duran más o menos 2 horas y media, 3 horas. Y un gran parte de ese tiempo le dedican, Cacho Bárbaro. Habla muchísimo y casi todo es crítica. Obviamente habla del sector yerbatero, del sector productivo. Agradece un aire acondicionado por una persona con determinadas discapacidades, por las colaboraciones y demás. Pero no sé si ese es el ámbito donde se... En una entrevista, en una radio, pero... ¿Qué quieren que les diga? Bueno, esta fue la octava sesión del 54º periodo legislativo, que en realidad cerró con dos leyes muy positivas. Una que lo comenzaron diputados que ya terminaron mandato, sobre la tenencia responsable de animales. eh, y luego también había otra ley provincial sobre incorporación, educación financiera a los colegios secundarios. A mí me sorprende mucho esto porque yo particularmente recuerdo haber tenido educación financiera en la secundaria. Yo fui alumno del bachillerato 7 y posteriormente de la normal 13 de San Vicente, y nosotros teníamos formación para el hogar, educación económica, debates, teníamos educación cívica, teníamos un montón de herramientas que nos sirven y nos sirvieron y nos siguen sirviendo para entender cómo funcionaba institucionalmente un municipio, la provincia, el país, cómo administrar un kiosco. Recordemos que tanto el bachillerato como otras escuelas, como pasaba con la normal 13, tenían, eh, digamos, áreas contables, o sea, te dedicabas exclusivamente, en el caso del bachillerato 7, es contable. En el caso de la normal 13, vos tenías una orientación pedagógica, una orientación comercial. En ambos casos te servía un montón para aprender a administrarte y cómo, bueno, crear una empresa. Porque eso no se les está enseñando a los chicos. A los chicos se les está enseñando a ser empleados, pero no se les está enseñando a emprender, a cómo agarrar pequeños recursos, cómo organizar el tiempo, cómo manejarse con el ARCA, lo que antes era FIP, ¿no? Cómo hacer los trámites online, cómo hacer una factura, cómo hacer un remito, cómo hacer un balance, cómo pagar los impuestos en caso de que sos monotributista. Todo eso nos enseñaban cuando teníamos 14, 13, 14 años. Hoy los chicos no tienen más eso. Es impresionante. Bueno, hay una ley provincial aprobada, vamos a ver cómo repercute en el paso del tiempo. Así que estas dos leyes, vamos a escuchar un pedacito nada más de una de ellas, a ver si lo podemos escuchar. Señoras y señores diputados, nos convoca hoy un tema que atraviesa la seguridad pública, la salud, la convivencia ciudadana y al mismo tiempo nuestro vínculo afectivo con los animales de compañía. Este proyecto de ley sobre tenencia responsable y circulación en la vía pública de perros potencialmente peligrosos tiene un objetivo muy claro: proteger la vida y la integridad física de las personas y de otros animales, sin perder de vista que los perros son seres sintientes y miembros queridos de muchas familias de los misioneros. Ok, esto fue, en principio dura un montón este video. De todos los que opinaron ahí, el único diputado que por ahí, no sé si estuvo en contra, pero fue muy atinado, el diputado Barjol del Partido Libertario. Separemos lo que es el Partido Libertario de la Libertad Avanza en Misiones. Que dicho sea de paso también, una diputada de la Libertad Avanza se separó de la Libertad Avanza y se creó su propio bloque. Es increíble. Bueno, el diputado Barjol cuestionó la norma porque dice que le impondrá más gastos a las familias que están en dificultades económicas.
para lo que se pretende con esta ley provincial y que ya existen leyes que simplemente se tienen que hacer cumplir. A ver, ¿qué decían? Gracias, señor presidente. Bueno, en principio, obviamente que concuerdo con el espíritu de la ley. Creo, obviamente, que no planteamos aquí, o por lo menos de esta banca no planteo otra cosa que creer profundamente en la necesidad de la tenencia responsable. Lo que plantea esta ley con respecto a la capacitación en el tema de la tenencia responsable, porque creo que quien decide tener un perro o quien decide tener un animal de compañía, cualquiera sea la raza, debe hacerse plenamente responsable de los daños que pueda ocasionar ese animal. Y eso no lo pongo en discusión. Creo que en este proyecto la discusión debe ser otra. Y planteo esto porque no escuché hacer referencia particularmente a la objeción que tengo con respecto al proyecto, que vi que en el video sí lo pasaron, que es particularmente el artículo que establece, el artículo 15, que establece la obligación de quienes son tenedores de un perro potencialmente peligroso, la obligación de contratar un seguro de responsabilidad civil que cubra daños y perjuicios que el animal pueda provocar a terceros, o animales, o a bienes. Y bueno, particularmente este artículo 15, pero en realidad muchos de los fundamentos de la ley o mucho del articulado muestra, creo que el nacimiento nace de un concepto equivocado. Y bueno, en principio después nombraba la ley nacional también que ya existe sobre el tema de cuidado y protección de los animales y demás. Claro, lo que él plantea tiene algo de lógica, porque vos imaginate tener que contratar un seguro, vos tenés no sé, un dogo argentino, ¿no? Que es un animal potencialmente peligroso. Yo siempre digo que las veces que hablamos o discutimos de temas de perro y demás, siempre se habla de que el problema no es el animal, sino es el dueño. De cómo lo entrena, lo prepara, lo capacita desde que es bebé de cachorro hasta que es adulto. El tema es que, claro, ¿qué aseguradora te va a garantizar a vos el caso de que muerda a alguien todo el tratamiento médico o si rompe algo? ¿Qué aseguradora sería esa? Y sería obligatorio en caso de que vos tengas un animal, un bulldog, un Rottweiler, un dogo argentino, por nombrar algunos de los tantos que son considerados peligrosos. Es complejo, sí, es complejo. Pero también desalienta un poco tener ese tipo de animales. Lo cual, recordemos que muchos de esos animales, sobre todo en zonas no solamente urbanas, sino periurbanas o ya rurales, son animales de guarda, de custodia, que si nosotros desalentamos a la gente a tener estos animales, le estamos dando más beneficio incluso a los criminales. No sé, de ahí a que se cumpla todo lo que esté la ley es otra cosa, pero ya está aprobada igual de todas maneras. Bueno, y por otro lado, la segunda ley de educación, de educación financiera en todos los niveles. La diputada Franco, al presentarla, señaló que Argentina es uno de los países menos alfabetizados financieramente y que proyecta entonces para que los jóvenes aprendan a manejar billeteras virtuales, evitar estafas, pensar en términos de emprendimiento, y también hablaban sobre, bueno, una confrontación de todas las situaciones que hoy se pueden llegar a dar con toda la parte virtual. Luego tenemos a nuestro amigo Cacho Bárbaro, una vez más, el más confrontativo de la tarde, como no, presentó un proyecto de declaración contra la cesión de los legisladores de la nación. Ok. Porque los misioneros no dieron quórum la semana pasada al interpelar al jefe Manuel Adorni. Leyó en el recinto un resumen del escándalo, dice que había asegurado ante el Congreso que su patrimonio estaba todo declarado, todo impecable, y semana después reconoció haber omitido cientos de miles de dólares sobre declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción. No es tan así, pero sería así. El tipo
le mintió a todos los diputados que estaban presentes, dijo bárbaro, remató con la frase de la dirigente Miriam Bregman, que es de izquierda. Hablan de ficha limpia, pero tienen el rabo sucio, por no decirlo otra cosa, ¿no? El dato que tensó la sala del PRO tampoco dio quórum este martes y hoy pide la interpelación en el Senado para el 2 de julio. En fin, a ver, un pedacito por lo menos de qué es lo que decía, para que no se me enoje. A ver, es un proyecto donde desde el bloque del país manifestamos nuestro desagrado con la actitud que tomaron los diputados misioneros el día martes cuando se convocó una sesión especial en el Congreso Nacional y que la mayoría, creo que casi todos, no sé, por ahí creo que el del PRO estuvo presente, pero la mayoría de los diputados del oficialismo misionero y de la Libertad Avanza no dieron quórum para que en esa sesión se quería pedir nuevamente una interpelación a Manuel Adorni. Ok, después más adelante habló sobre el sector yerbatero, que está en un estado de debate, está como el telón de fondo de un proyecto de comunicación, que es un discurso larguísimo. El diputado dice que él es productor, al menos hay muchos TikTok donde se lo ve cortando hierba y plantando tabaco, pero de ahí a que sea. Seguro entregará cosas a su nombre, yo no digo que no. El colono dice que cobra 80 pesos por kilo de hoja verde, con cheque de 30, 60, 90 de día y algunos sin fondo. Estamos llegando a una situación de la época de Ramón Puerta, cuando el tarifero ganaba más que el colono. Su conclusión fue que mientras haya un gobierno libertario que desregula sin medir consecuencias, recuperar las atribuciones del INIM para fijar precios es una ilusión. Casi ningún producto, en realidad si te pones a pensar, ningún producto se fija precios. Imagínate si con el arroz, con la manzana, con la... no sé, con la aceituna, con el mismo té o con lo que sea, se tiene que regular sí o sí un precio mínimo. Se recomienda, como pasa con el té, ¿no? Con la coproté y demás, pero no se exige un precio mínimo en las producciones. Pero esto es algo así general en el mundo, no es solamente en Misiones o en Argentina. A ver qué decía. Vamos a escucharlo. Señor presidente, seguimos discutiendo el tema yerbatero. Acá hay una comunicación. Esta semana estuvimos con el diputado Castro y otro diputado, estuvo la compañera, me acuerdo que otro estuvo ahí en la universidad en Oberá, discutiendo el tema de lo que está pasando en el sector yerbatero. Es grave la situación y todos lo sabemos, todavía no estamos encontrando una respuesta. Hay algunos que dicen, che, tenemos que esperar a ver si podemos recuperar el INIM. Yo le digo, muchachos, mientras esté un gobierno libertario, olvídense. Mientras esté usted UCNER, que desregula todo, pero para peor, olvídense. Decía, 2 años más de espera y no sé si van a aguantar los productores en la chacra, sobre todo el productor chico. Coincido en la situación compleja que están teniendo los productores, pero también en la diversificación. No podemos centrarnos solo en 3 o 4 producciones. El diputado Fonseca fue más explícito en la crítica, apuntó no solo al gobierno nacional, sino a los legisladores misioneros. Los libertarios no opinaron, y yo calculo porque todavía están con este tema, con esta diputada, Nelly Guerrero, que dejó el bloque de la Libertad Avanza y formó un espacio unipersonal. Creo que ella es del Dorado, si no me equivoco, ¿no? La diputada provincial Nelly Guerrero presentó un pedido formal para hacer un bloque unipersonal, para, bueno, llevar su propio nombre, por Misiones y la Libertad, tras dejar el bloque de la Libertad Avanza encabezada por Adrián Núñez. Se fue. Entonces, bueno, capaz no quisieron hablar por eso, no lo sé. Acá tengo un pequeño recorte, a ver. En primer lugar, mencionar nuestro acompañamiento al expediente 70.293 y el 70.349. Estos son los de Cacho Barba. El proyecto de comunicación que mencionaba el diputado. Felicitar a los autores del proyecto y también destacar, porque tanto el diputado Sichowski como la diputada Soler, a todos nos consta que son dedicados en el tema y le ponen el lomo a esta cuestión. Felicitaciones por el trabajo. Ahora, cuando hablamos, presidente, de este tipo de proyectos,
para paliativos y tratar de compensar las distorsiones que crea la desregulación. Bueno, lo hacemos en esta Cámara en Misiones. Ojalá lo escuche en algún lado, de rebote aunque sea, el ministro Sturzenegger, yo digo el ministro de la burbuja, porque yo al menos no recuerdo un ministro o un funcionario de primera línea con una desconexión de la realidad como tiene este ministro del Poder Ejecutivo Nacional. Lo mencionaba un poco el diputado Bárbaro. No vamos a ahondar en lo que muchas veces se ha dicho en este recinto, presidente. Desregularon el negocio de la yerba. La crisis del sector productivo no tiene precedentes. Como también lo mencionaban, está cerca de que pase lo que pasaba en la década del 90. Entonces sí tiene precedentes. O sea, es increíble. Yo escucho mucho a los diputados, pero escuchar a los diputados, que son gente en teoría preparada para estar ahí, dicen cosas sin necesidad. No hay precedente y estamos a punto de llegar a... Es el radicalismo, ¿eh? O sea, ustedes ven que casi todos los sectores políticos tienen un mismo discurso. Pero digo, más allá de que por ahí tienen razón, los planteo, lo que vos quieras, pero es la legislatura provincial. Debatan temas de la provincia de Misiones. Si bien es cierto, la yerba es un tema, pero hay otras herramientas. No sé si puntualmente criticar a los ministros del Ejecutivo Nacional, que incluso un diputado provincial podría cuestionar al Ejecutivo provincial, dentro de lo que es su órbita, ¿no? Porque ya para eso tienen ellos representantes en la Cámara de Diputados de la Nación, de la provincia de Misiones. Lo mismo pasa con los senados. En el Senado tienen representantes, aunque no del radicalismo, pero hay misioneros que representan a la provincia de Misiones en el Senado, no solamente en la Cámara de Diputados de la Nación. Entonces, ahí es donde tendría que darse este debate, no en la Cámara de Diputados de la provincia de Misiones. Porque uno tiene que pensar como una estructura partidaria, no el individualismo de cada uno de los diputados que consideran este el momento para hablar de lo que ellos opinen. Vayan a un programa de radio que lo expliquen, pero... En fin, no sé. Ahí está. Y después, bueno, el diputado Báez de la Libertad Avanza presentó una declaración sobre la crisis de agua potable en Puerto Piraí. Se habían roto 2 bombas, creo que por acá tenía una noticia ahí para explicar un poco más. Sobre el tema del INTA, los trabajadores estatales, la diputada Soler habló sobre un pedido de inicio de incorporación de un proyecto por la preocupación de que los técnicos del INTA, muchos tienen retiros voluntarios impulsados de Nación, con exfuncionarios del organismo, que se está achicando y demás. Básicamente, la Cámara Provincial mira demasiado Buenos Aires y se centra mucho en Buenos Aires y todo Buenos Aires y más de Buenos Aires. En fin, sigamos con las noticias. Perdió el control del auto y chocó contra una camioneta estacionada en Posadas. ¿Por qué no? Pasa de todo. ¿Qué otra más tenemos por acá? Ardió por completo un BMW en Posadas. Un 225i. Aparentemente tuvo un desperfecto. Fue ahí en la zona del bypass, en la Ruta Nacional 213 y lo que sería ex Ruta Nacional 213 y bypass. Y comenzó a prenderse fuego cerca de las 11 de la noche de ayer. Lograron extinguir las llamas, pero bueno, aparentemente por un desperfecto en el motor, no en el sistema eléctrico. No murió nadie y no se afectó a nadie. Esto sí, lamentablemente, es una noticia durísima, durísima. Investiga la muerte de un niño de 1 año tras ser hallado en un tacho de agua. El niño, identificado como Eric Kells, falleció el jueves por la tarde en Puerto Iguazú al caerse. Se ve que el tacho está acá, ubicado en ese lugar, donde cae el agua de la medianera, donde cae el agua para acumular, pues las chacras es común, o en los barrios para tener agua para la limpieza, para regar las plantas, que son esos lugares donde, bueno, siempre hay que evitar que se acumule mucho el agua por los mosquitos y demás, pero como esa agua se mueve constantemente, y como pueden ver hay un pasillito ahí. La mamá dice que se descuidó 10 minutos, el nenito caminó, se tropezó y cayó dentro de este tacho, mientras la mamá estaba cocinando. Y cuando lo fueron a buscar, lo encontraron ahí y ya lamentablemente no había mucho más para hacer. Lamentablemente había fallecido. A mí me tocó en San Vicente ver una señora que estaba limpiando el piso después de comer. Le dio sueño, se acostó a dormir y dejó el balde al lado de la cama, ¿eh? Y cuando se despertó, el bebé estaba muerto dentro del... Se durmió, ponele,
3 minutos, 4, dormitó, no se dio cuenta y no pudo salvarlo. Y estaba al lado de ella. O sea, el impacto emocional, la pérdida humana es muy fuerte este tipo de situaciones, muy, muy fuerte. Nuestro pésame a la familia, por supuesto, como siempre. Otra cosita más, un hombre sufrió graves quemaduras y posteriormente falleció en una comunidad de guaraní, en la aldea Mirí Marangatú. Aparentemente el hombre Mariano Pereira resultó lesionado cuando cayó sobre el interior de una vivienda de la comunidad guaraní, en donde había una fogata. El hombre lamentablemente no se pudo levantar porque estaba consumiendo bebidas alcohólicas junto con otras personas, y para cuando llegaron los bomberos ya tenía lesiones de gravedad. O sea, le perforó, bueno, le voy a explicar, pero fue grave. Y después de un tiempo internado, lamentablemente falleció. Tremendo. Más información. Polémicas por el viaje al Mundial de la presidenta de Silicon Misiones, Evelyn Escalada, la presidenta de Silicon Misiones, que quedó en el centro de la polémica tras conocerse que se encontraría en Estados Unidos presenciando el Mundial. La situación generó especulaciones y algunos ida y vuelta. Lo he visto en las redes sociales, que hubo un intercambio de mensajes por WhatsApp, en algunos lugares, en los grupos. Bueno, en las últimas horas Escalada había presentado su renuncia, aunque hasta el momento no habían confirmado si se la habían aceptado o no. Recordemos que ella asumió ahora a principio de enero, prácticamente desde 2026. La anterior también se había, Alicia Penayo, si no me equivoco. Penayo estuvo 2 años. Ya había polémica antes de que entrara Penayo en esa área. Penayo estuvo 2 años. Renunció por un tuit, una cosa increíble, con X. Y asumió ella. Y ella estuvo, bueno, estos 6 meses. Desde el 6 de enero, creo que más o menos por ahí esa fecha. El debate no se centra en la legalidad del viaje, sino en el momento en que fue realizado. Y el impacto que generó su difusión, imágenes, publicación en las redes sociales, que lo ubicaría en una fanfest de Miami, que reavivó la discusión sobre la exposición de los funcionarios, la necesidad de mostrar austeridad cuando hay dificultad en la sociedad, etcétera, etcétera. Y bueno, lógicamente todo esto vincula de cerca al vicegobernador Lucas Romero Spinelli y a la diputada provincial Paula Franco, son pareja, porque bueno, en cierta manera ella llegó gracias a ellos. En fin, dijo, bueno, listo, renuncio, y no sé si le aceptaron la renuncia, pero ella la habría presentado. En fin, cositas. Investiga la muerte de un hombre encontrado en un polideportivo de Posadas. Un hombre fue encontrado sin vida el miércoles por la mañana en el interior de un polideportivo ubicado en la chacra 3233 de la ciudad de Posadas. El mismo fue identificado como Hugo Adolfo Sosa, de 57 años, quien habría fallecido por hipotermia, porque en principio lo habían encontrado con lesiones. Después los vecinos decían que era una persona que consumía alcohol y por ahí tenía lesiones por las caídas y demás. Y se fue a acostar así nomás y se ve que no se tapó con ninguna frazada ni nada. Era un lugar donde habitualmente dormía y el frío le jugó una mala pasada y lamentablemente falleció. Se lo encontró cerca de las 11 de la mañana porque un transeúnte lo vio ahí tirado y notó que estaba mal, no se movía. Y cuando llegó la policía al lugar, bueno, lamentablemente ya lo encontró sin signos vitales. Tremendo también esa historia, ¿no? Albañiles denunciaron que la familia del niño que sufrió quemaduras en un incendio en Campo Grande le hicieron la casa completa y no la pagaron. ¿Ustedes se acuerdan de este caso, de este nenito que había sido quemado? Bueno, a ver qué pasa con esto. Sí. ¿Qué tal? Buen día. ¿Y ellos trabajaron en la casa de la familia de Huguito durante cuánto tiempo, doctora? Les van a contar mejor. 2 meses. Ajá. Son 8 semanas de trabajo. 2 meses. Sí. Bueno, ahí se sumó también el otro abogado, ya están todos en la comunicación. 2 meses trabajaron y ¿qué tipo de trabajos hicieron en la casa de la familia de Huguito? Cuéntenles. Levantamos todo, la casa completa está arriba. Completa. Quedó prácticamente para entrar adentro de la casa. Ajá. Importante esto que mencionan Alexis, porque creo que desde el entorno de la familia Huguito dijeron que solamente hicieron las paredes. Y que tareas pormenores, pequeñas, que justamente no ameritaban. Y que el resto de o sea, la casa lo hicieron todos, otros constructores. Estuvimos al borde,
porque esta situación fue gravísima. Recordarán ustedes que este nenito, un papá camionero, que le había caído una garrafa de gas, había quemado y todo lo demás, en la casa se quemó completamente. Y habían juntado fondos para la construcción de la vivienda. La gente había donado, ¿se acuerdan que había un Mercado Pago? No me acuerdo que era así un CBU para que ustedes puedan aportar recursos, con mucha gente, incluso conocida mía, sé que han aportado dinero para construir la casa de nuevo, para que Huguito se recupere y demás. Y estos albañiles dicen que ellos recibieron 200.000 pesos de los 10 millones que le tendrían que haber dado. Que 10 millones es poco para una vivienda, entendamos esto, más de las características. Ellos 10 millones era lo que habían convenido, que era la mitad de lo que valía esa casa. Una casa vale 30, 40 millones de pesos. O sea que es apenas un pequeño porcentaje, pero de ahí a pagarle solo 200.000 pesos es prácticamente nada. Ellos tienen todas las obras mostrando de cómo iban construyendo la vivienda. Ellos se solidarizaron, incluso bajaron sus costos, lo terminaron en 44 días. Pero no le terminaron de pagar, a pesar de que ellos dicen que, bueno, un acuerdo de 10 millones y un solo pago, porque ellos habían recaudado mucho dinero gracias a las donaciones de la gente, ¿no? Que en definitiva les había llegado, o al menos eso es lo que yo había entendido. Y así hicieron una denuncia laboral y la acusaron de hostigamiento y demás. Una cosa es la conmoción social que genera quienes son los demandados y otra cosa es el trabajo que reclaman estas personas. Son cosas diferentes, pero bueno. Así más o menos quedaría la vivienda y en las condiciones en que está. Tremendo, señoras y señores, tremendo. Bien, acá está lo de la crisis hídrica de Puerto Piraí. Informe municipal detalla el colapso de las bombas, el servicio que vuelve a interrumpirse, lamentablemente, que es lo que le decía hoy. Situación que le puede pasar prácticamente a cualquiera. Esto es algo... a veces pasa, ¿no? Que cae un rayo, quema una bomba y la otra bomba estaba quemada y ya... No hay solución, es así. Esto ya lo habíamos comentado. Confirmaron los procesados a Chiqui Tapia y Pablo Tobillino por evasión a la AFA. Ya están están en Estados Unidos ahora, pues los habían autorizado a viajar, pero apenas vuelvan, en principio están embargados y con prohibición de salir del país. Están muy cerca del juicio oral por una deuda fiscal y seguridad social. No estamos hablando de poca guita, estamos hablando de casi 19.000 millones de pesos que supuestamente llevó a que la Cámara Penal en lo económico le llevara. El Tribunal de Apelaciones también confirmó la acusación contra el Tesoro de la Asociación del Fútbol Argentino, a Pablo Tobillino principalmente, ¿no? Entre otros temas. Así que bueno, nada. De todas maneras, ¿esto cuánto salió el viaje? 350 millones. Más información, bueno, esto ya lo habíamos, recién lo acabo de confirmar. Pidieron la detención de Martín Insaurralde. Había una discusión, decían, fíjense que cuando Axel Kicillof se enteró de la irregularidad de Martín Insaurralde, lo echó directamente. Y a Dornis nadie lo echa. Hay una diferencia muy grande entre lo de Dornis y lo de Insaurralde. Insaurralde mostró los dólares, estaba todos los viajes con este yate, con unas señoritas y demás. Él estaba en pareja con Jessica Sirio. Ahora le hicieron un allanamiento a Jessica Sirio, le encontraron armas, droga, qué sé yo. Un follón ahí, una cosa impresionante. En pocas palabras, lo echaron porque la situación era irremontable. Y de hecho creo que la ex esposa de Insaurralde es secretaria de uno de los jueces, aparentemente. No me acuerdo cómo se llamaba la ex esposa. Y que un poco durante estos últimos años se frenó la causa, se la frizó. Porque, ¿qué pasa con el tema Adornis? Con el tema Adornis, todo el tiempo hay consultas, todo el tiempo hay requisitorias, a ver qué onda, a ver si es verdad, qué pasó. Entonces, eso genera movimiento en la prensa. En el caso de Insaurralde, hay silencio. Lo único que te queda como periodista es hablar de lo que ya se sabe, compartir las imágenes que ya se vieron, y si la justicia no hace requisitorias nuevas, no hay de qué hablar. Y la justicia sabe de eso, maneja esos tiempos. Sobre todo justicia amiga, ¿no? Y en el caso de Adornis, no hay ni siquiera un llamado a indagatoria, nada. O sea, no hay absolutamente nada. Esto directamente va a la detención, a juicio. Le están pidiendo meterlos presos directamente ya. Ya no hay mucha vuelta que darle. Y en el caso de Adorni, no hay nada. Cuando la justicia investiga es porque no tiene herramientas, no tiene elementos. Si no, la justicia no investigaría, tendría la certeza
en base a los datos que tienen, ya sea por aportes de tercero, de sus ayudantes, que son la policía u otros entes federales o otros policías, entes federales o lo que sea, que aporte información, la justicia al tener la certeza llama a indagatorio directamente a juicio, ni siquiera pasa por indagatorio. En el caso de Dorris no encontraron nada, están hace meses y meses y meses buscando y ni siquiera avanza. Cuando vos tenés la certeza, como pasa ahora, lo metés preso y listo, claro. Por más funcionario que sea, no pasa por ese lado. No es una cuestión de que ahora está en el gobierno, no. La cuestión es que pidieron la detención del mismo y a su ex esposa Jessica Serio, que también solicita la detención. ¿Cuántas ex esposas tiene este hombre? Es impresionante. En fin. Y por último, en vivo están acá, si tenemos acá. Sea ordenado. En ese sentido, solicito si podemos a la pasar algo de lo que es. no baje al estado La Guaira. A partir de las 7 de la noche, en el Poliedro de Caracas, estará habilitado un centro de registro de voluntarios, conforme a su expertise. A ver, esto está en directo. Yo lo retrocedí un poquito. Están en directo con el tema del terremoto en Venezuela, que aumentaron a 920 personas muertas, 3.360 heridas, 2 terremotos de 7,2 y 7,5 que se acudieron el miércoles a Venezuela. A ver, quiero adelantar un poquito porque estaban en directo, pero a ver. Damnificadas. Edificios afectados entre viviendas unifamiliares y viviendas multifamiliares, 383 edificaciones afectadas de manera total o de manera importante, la mayoría de ellos en el estado La Guaira. Es por eso que la presidenta del Cielo-Ina Rodríguez declaró el estado de desastre natural allí en La Guaira. Y queremos decirle a todas y todos, en este momento, el estado de La Guaira se encuentra totalmente militarizado. Ok. La última información que yo tengo por acá es que encontraron muerto el jugador de la selección sub-20 de Venezuela, luego de los terremotos. Gimbert Berroterán, futbolista de 18 años, integrante de la selección sub-20 del fútbol. Después habían encontrado un bebé de 2 añitos aproximadamente que lo habían rescatado entre los escombros sano y salvo. Es una cosa impresionante, fue muy fuerte ver esa imagen de cómo lo sacaban de los escombros. Y otra cosa que quería contar, que ese terremoto fue mundial. O sea, afectó no solamente a Venezuela, sino llegó hasta Japón, recorrió gran parte de las costas del océano y afectó a muchísimos otros países, no tanto como a Venezuela. Pero bueno, Estados Unidos dijo que hablaríamos de cerca de 10.000 muertos. A pesar de que, como ven, hay 920, pero siguen habiendo un montón de otros desaparecidos, creo que 7.000 desaparecidos más, así que no sería descabellado pensar que la cifra final esté lamentablemente cerca de ese número. Y bueno, lógicamente todos los edificios que quedaron en pie todavía tienen fallas estructurales y que, bueno, no hay posibilidad de volver a ingresar en los mismos sin poner en riesgo la vida de las personas. Nos vamos, señoras y señores, por nuestro tiempo se fue, agradeciéndoles como siempre su presencia. Nos encontraremos el martes, Dios mediante, a las 13 aquí en las pantallas de Canal 100. Los invitamos a que sigan la sintonía de Canal 100, que nos sigan en nuestro canal de YouTube, pongan un me gusta. Y si no, el miércoles creo que no hay sesión, hay solamente reunión de comisión, se van a tratar varios temas. Si hay algo que amerite que lo compartamos, lo vamos a hacer. Y si no, nos estaremos encontrando el martes o el viernes a partir de las 13 en el martes y a las 20 en los viernes aquí en las pantallas de Canal 100. Recuerden, este programa se repite también en Canal 100 el mañana sábado, o hoy sábado si lo estás viendo, para que lo puedan completar en cuanto a información. Vuelvo a repetir el teléfono porque siempre me retan. 3755-651822 es nuestro número de teléfono para que se comuniquen con nosotros y nos comenten desde dónde nos están viendo. Ahora sí, que tengan un lluvioso pero excelente final de fin de semana o final de jornada. Y el martes estamos nuevamente con ustedes. Chau, chau.